nós. Somos xente boa na boca dun lobo feroz. A redención da boa é boa. Quitarse a máscara aquí. Moi ben, bo día a todos e a todas. Para min é un placer, quero agradecer ao BNG e a Esquerra Republicana de Cataluña por poder estar hoxe aquí con vós. Eu son Silvio Falcón, como politólogo galego-catalán, é un placer compartir hoxe con Ana Pontón, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, e con Gabriel Rufián, portavoz da Esquerra Republicana no Congreso dos Deputados, esta conversa que tamén están a seguir moitas persoas dende a casa, as que queremos agradecer, sobre todo, este tempo de domingo. Un día, hoxe domingo, no que coincide no tempo, non no espazo, un feito político importante en relación, sobre todo, ao futuro de Cataluña, pero que tamén ten unha implicación na realidade das nacións en Estado, no Estado español. Entón, nós queríamos comezar esta conversa comentando esta cuestión, unha importante cuestión en relación ao posible indulto dos líderes políticos independentistas, dos presos políticos independentistas, que está na mesa do Partido Socialista e do Goberno de Coalición, que era a primeira pregunta que lle quería dirixir a Ana Pontón e a Gabriel Rufián, que nos comenten que está a acontecer con esta cuestión na mesa do Goberno e que opinan da reacción da dereita e da ultradereita española que se está a mobilizar hoxe en Colón ao fío deste posible indulto que aínda non se materializou. Bueno, eu primeiro casi, darlle a benvida a Silvio, non, que pois tamén moi grato para nós ter a un galego catalán, podemos denominarte, non? Sí. Pois hoxe aquí facendo de conductor deste acto, dándolle a benvida a Rufián, aínda que xa estivemos onte, pois tamén tivemos oportunidade de compartir así algunhas reflexións máis en privado, agradecéndovos a todas as persoas que estades aquí, a todas as que nos estades seguindo a través das redes sociais e, creo que hoxe montábamos isto un pouco casi como unha contramanifestación, non? Non é froito da casualidade, ni nada que se lle pareza, pero sí que penso que hai dúas imaxes que quedan moi ben reflexadas no día de hoxe, non? Hai, pois, quen hoxe se foi a Colón a ir de ganchete coa extrema dereita, unha extrema dereita racista, machista, xenófoba e claramente antigalega, non só anticatalana, tamén é claramente antigalega, e nós hoxe estamos aquí para falar de dereitos, de liberdade, de futuro e de como sair dese bucle da crispación e realmente apostar polo diálogo, pola negociación política e por darlle solucións ás demandas que está plantexando a cidadanía. Eu creo que hai esas dúas imaxes, non? A de quen está no follón, na bronca, non? E alimenta unha espiral que está fora da realidade e a de quen estamos por o diálogo e por solucións pactadas. Nos en Galiza, témolo dito
con absoluta claridade desde o primeiro minuto. O conflito catalán é un conflito político. Todo o que sexa volver a vía política e sair pois dese bucle xudicial que ademais vemos que está sendo un instrumento clave da dereita, non, para boicotear calquer posibilidade de avance social no conxunto do Estado español, creemos que é unha boa noticia, non? Son necesarios e eu creo que positivos neste contexto os indultos, pero sobre todo, eu creo que o máis urxente é que haxa unha solución política a un debate que está planteando con toda rotundidade a sociedade catalana, e aí pois é onde nos vemos que vamos a máis alá dos indultos que teñen que producirse. Tamén é importante que o diálogo chegue a conclusións que permitan desbloquear un conflito político que é evidente que existe e que se manifesta con moita rotundidade. Total, primero de todo, como no puede ser de otra manera, pues agradecer enormemente a Silvio y a Ana pues querer compartir este espacio. También, evidentemente, a vosotros. Se me ocurren 150 cosas mejores que estar aquí un domingo por la mañana, así que muchísimas gracias. Para mí es un placer y un honor, aunque sea una palabra muy manida, es cierto. Creo que estamos frente a dos personas con un enorme talento, con una enorme inteligencia política, y para mí es un placer. Sí, yo creo que quizá, bueno, esta imagen puede ser positiva, puede ser sana a nivel democrático, mucho más allá de nuestras causas, de nuestras reivindicaciones, de nuestras banderas. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que quizá nos ve desde ciudades muy distintas a las que podemos imaginar, con enorme esperanza, y para nosotros debería ser un motivo de orgullo. Creo que en Madrid lo que va a pasar de aquí a muy poco rato es una especie de narcosala de la ultraderecha, ¿no?, en el que se va a repartir pues bueno, metadona de la mala para esta gente. Creo que respecto a lo que sucedió hace 2 o 3 años, pues han cambiado cosas. Ciudadanos no existe. Había una pintada en Barcelona que reflejaba muy mucho lo que eran, que decía algo así como: Ciudadanos no existe, son los bancos, ¿no? Pues es lo que hay, ¿no? Es lo que estamos. Acabará siendo una manifestación de Vox, ¿no?, que al final Vox es como el gamberro de la clase que lo que hace es que el resto le sigue, ¿no? Al final creo que es peligroso, porque hay una reflexión que no hacemos, o no se hace mucho, o no se escribe mucho en torno a ella, que es que cuando la ultraderecha en Europa puede ganar, puede gobernar, no la frena solamente la socialdemocracia, sino que la frena también la derecha. O sea, cuando en un Land alemán puede gobernar la ultraderecha, la frena Merkel, que igual es más de derechas que Casado, pero su raíz es antifascista, ¿no? Aquí, en el Estado español, nadie duda, y es una anomalía, nadie duda de que Casado y Arrimadas, si pueden, algún día llegarán a Moncloa con el apoyo de Vox. Y esto no es normal. Democráticamente no es normal. Se explica, evidentemente, con un mínimo de memoria, de historia, ¿no? España es el único país en el que el fascismo pues, ganó, ¿no? Dicho esto, creo que hay un horizonte de esperanza. Con Ana, anoche lo estuvimos comentando, creo que las izquierdas, más allá de nuestras banderas, pues tenemos que llenar de contenido las banderas. O sea, hay muchísima gente en nuestros países respectivos que no se emocionan con los mismos símbolos que nosotros y que nosotras. O sea, hay muchísima gente, por ejemplo, en Cataluña, que no se emociona con una estelada, que no se emociona con el segadors, que no piensa, que no habla en catalán,
pero que comparte, desgraciadamente, cosas, ¿no? La enorme mayoría de la población de Cataluña, y estoy convencido que del resto de España, del resto del Estado, comparte, que es la precariedad, la miseria, la exclusión social, la lucha por el feminismo, la lucha contra el cambio climático, y eso forma parte de nuestro ADN, forma parte de nuestras luchas, causas justas, y creo que ese es el camino a emprender, ¿no? Hay horizontes de esperanza, y eso pasa por la suma, por la multiplicación de las izquierdas más allá de nuestras banderas. Sí, falabas de esperanza, Gabriel. O certo é que recentemente, por exemplo, Ana falaba nunha entrevista dunha especie de madridcentrismo, non? En relación a todas as dinámicas que estabades a comentar, un Madrid político ao que en moitas ocasións Gabriel refírese como, en particular ao Partido Socialista, que o Partido Socialista hai que obligalo a facer cousas. O Partido Socialista non fai, senón que se lle obriga a facer cousas. Nese sentido, como construir estas alternativas? É dicir, como proxectar os proxectos políticos que se fan desde unha ou varias periferias para que teñan un impacto positivo nese entorno, sobre todo tendo en conta que as alianzas son complexas, non? Poden ter en conta Esquerra e o BNG. Como construir a partir dese madridcentrismo e como construir alternativas dende Galicia e Cataluña? Bueno, realmente creo que ese madridcentrismo a nos no que estamos vendo é que cada vez hai máis xente que rexeita esas posicións e que se dá conta que ese é un problema de primeira orde non só para poder construir un proxecto de vida en Galiza, sino tamén na propia estructura do Estado. Si vemos o que pasou nos últimos 40 anos no Estado español, ao final chegamos á conclusión de que esa concentración de poder político, de poder económico, de poder mediático en Madrid é útil para os que están no IBEX 35, para os que queren ter un gran banco no conxunto do Estado español, para os que queren seguir especulando, mentre hai unha maioría social que se queda tirada. E iso, ademais, no caso de Galiza é moi fácil de explicar. Eu creo que hai moitas fotos que retratan ese centralismo. Aquí fíxose moi viral durante moito tempo unha foto que era de Red Eléctrica Española, que decía quen consume, entón víamos en Galiza que producíamos, quen produce, víamos que en Galiza se producía moito, e quen consume, entón había como un buraco negro, que era Madrid, que estaba no centro do Estado, e que absorbía esa enerxía, e non só absorbe a enerxía eléctrica, tamén nós temos un problema de migración gravísimo, de xente que acaba indo a traballar a Madrid, porque donde por como se articulou este sistema acabas tendo máis oportunidades, e creo que esa imaxe de Madrid como unha aspiradora que absorbe recursos, que absorbe proxectos e que absorbe tamén a información que recibimos. Nos tivemos unhas eleccións hai un ano e asegurovos, tivemos menos información sobre as eleccións galegas que sobre estas últimas eleccións que acaban de pasar en Madrid e que, foi, creo que a constatación de que efectivamente era Madrid es España, España es Madrid, para algúns o kilómetro cero do Estado español empeza e acaba ali. E iso sí que creo que cada vez hai máis xente que se dá conta de que si queremos construir un proxecto que lle dé o que calquera cidadán pode querer, que ter un bo emprego, que ter unha casa, que poder facer os teus proxectos de vida, que conciliar, que coidar o medio ambiente. Ou rompemos con esa aspiradora de recursos ou non vamos a ter capacidade para poder construílo. E eu creo que esa cuestión que nos estamos, en certa maneira, catalizando en Galiza é tamén un elemento que ten que abrir os ollos a moita xente no Estado español, porque é certo que, ademais, esa centrifugadora política, eu creo que ahora mismo o que está é agudizando un extremismo na dereita que, tamén eles deberán de reflexionar, porque ao final aquí non temos a Vox en ningunha institución, ten 0 concelleiros, 0 deputados, 0 presenza nas institucións públicas, pero sí é certo que hai unha dereita que se está abrindo, unha extrema dereita que se está abrindo paso e que tamén pode facelo en Galiza, pero se tú lle quitas o punto macarra que pode ter Vox,
fora dese macarrismo, se vamos ás políticas concretas que se están defendendo, é que nos aquí temos un precursor das políticas de extrema dereita, non? E Feijóo que, bueno, seguramente Gabriel, pois tengo escoitado moito falar del como moderado, sin embargo, nos aquí decimos, bueno, un señor que chega á Xunta de Galiza e o primeiro que fai e aprobar unha lei favorecer unha red madre antiabortista, que se inventou o PIN parental lingüístico, que yo tuvo que tumbar o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que recuperou os concertos educativos que segregan por sexo, que está gobernando, non, aos servicios grandes intereses económicos, o si esa moderación, non, que se ve por parte do Estado español, en fin, é que hai un problema. E, sobre todo, que eu creo que o grave que estamos vendo como fora do punto macarra, non, que pode ter Vox, o grave é que o que lle chaman, ahora son as dúas dereitas, e non hai tres dereitas, non podemos simplificalas, é que comparten discurso, comparten programa e comparten proxecto, e Vox non deixa de ser unha excisión do Partido Popular, porque a maioría dos seus militantes e dirixentes formaban parte da estrutura do PP. Entón, bueno, sí que creo que é importante esa reflexión que facía Gabriel, ¿no? De que aquí hai un problema pois, que ten que ver con que hai pois, unha transición que permitiu a pervivencia do fascismo como un movimento que se pode normalizar, e o que estamos vivindo hoxe precisamente pois, digamos, como volve a, no, dentro de que esa historia é cíclica, aparece de outra forma, pero ese relato, no, que quiso gañar a dereita e que conseguiu tamén impoñer durante a transición, ahora volvenos como un boomerang, non, en forma de extrema dereita. Total, sí. Yo creo que estamos tan mal que Albiol y Feijóo son los moderados, ¿no? Que eran los salvajes hace muy poco, ¿no? Pero creo que hay que hacerse reflexiones, hay que hacerse preguntas. Yo creo que podemos compartir sospechas, ¿no? De cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí, ¿no? Ayer también lo comentábamos. Hay un personaje que recuerdo mucho, que la gente joven a veces me mira como las vacas al tren porque no se acuerda y me hace muy mayor, que es Jesús Gil. Jesús Gil era un señor, un fascista, presidente del Atlético de Madrid, alcalde de Marbella, que salía hace 20, 25, 30 años en un jacuzzi, en Telecinco, rodeado de mamachichos, y arreglaba España, ¿no? Y hacía gracia. Era un friki, reaccionario, pero un friki. Hoy Jesús Gil quizá seguramente tendría 25, 30, 35, 52 diputados y diputadas en el Congreso. Hoy Jesús Gil seguramente sería presidente de una comunidad autónoma. Hoy quizás Jesús Gil sería ministro, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que un eslogan tan friki como para nuestros mayores, seguramente sería muy friki, con mucha menos información y formación que nosotros, como comunismo o libertad, haya ganado en una comunidad tan importante como Madrid, ¿no? Y sobre todo desde un partido de derechas, ¿no? Hace 20 años, si un partido de derechas se hubiera planteado ganar con este eslogan, nos hubiéramos descojonado, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? ¿Y cuál es la libertad de la que habla o le habla la ultraderecha a la clase trabajadora que le vota? Porque las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo es posible que alguien de un barrio obrero de Brasilia votara a Bolsonaro. ¿Cómo es posible que alguien de un barrio obrero de Detroit votara a Trump? ¿Cómo es posible que alguien de un barrio obrero de Santiago votara a Abascal? ¿Cómo es posible que alguien de un barrio obrero de Madrid votara a Ayuso? ¿Cómo es posible que alguien de un barrio obrero de Barcelona votara a Vox, ¿no? ¿Por qué hay tanto ratón votando a gatos? Porque es así, ¿no? Y la respuesta es terrible. Creo que la respuesta es porque hay muchísima gente
buena gente, seguramente los conocéis, que está dispuesta a votar en contra de sus intereses, pensando que vota a favor de sus principios. Un ejemplo, American First. ¿Quién puede estar en contra de que su patria vaya primero? ¿Quién puede estar en contra de la libertad? Nadie. ¿Pero qué es la libertad? ¿No? Hegel ya lo decía, es el concepto históricamente más hermoso, pero también históricamente más malinterpretado, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es ser libre? ¿La libertad es poder hacer o es poder ser? Poder hacer, podemos hacer muchas cosas. Podemos ir ahora al aeropuerto de Santiago y coger un avión e ir a casi cualquier país del mundo. ¿Eso nos hace libres? Quizás sí. Pero ¿de qué sirve poder ir a cualquier aeropuerto como este, coger un avión e ir a cualquier punto del planeta si no tengo con qué pagar el billete? ¿No? ¿Alguien es realmente libre si no tiene que comer? ¿Si no tiene dónde dormir? ¿O si no tiene con qué vestir? Quizá no. ¿Alguien es realmente libre si no está bien informado? Otro temazo, ¿no? Hay un periodismo, hoy en día por ejemplo, todas las opiniones son aceptables. Para mí sí. Todas. Todas. El derecho a opinar. El derecho a decir lo que quieras decir. Ahora bien, si tú dices que las mujeres son menos, que los negros son malos, y tu opinión es una basura, pero tienes derecho a decirlo. Pero tu opinión es una basura. Ergo, el derecho a opinar es sagrado, pero no todas las opiniones son aceptables, ¿no? Pero hoy en día quizá vivimos en un momento en el que hay un periodismo que nos dice que hay gente que dice que la Tierra es plana y otros que dicen que la Tierra es ovalada. Quizá eso no es el periodismo. Quizá el periodismo es decir que los primeros mienten, ¿no? Yo siempre pongo dos ejemplos. Imaginad un titular que dijera el rabino del gueto de Varsovia denuncia que los nazis persiguen y asesinan a los judíos. Hitler lo niega. ¿Os suena? Más reciente. Nelson Mandela denuncia que el gobierno sudafricano persigue y asesina a los negros en Sudáfrica. Pretoria lo niega. ¿Os suena? Quizá ese es el periodismo que tenemos hoy en día, ¿no? Que tenemos enfrente. Y quizá explica muchas cosas. Con esto acabo, ¿eh? ¿Conocéis gente, buena gente, de vuestros barrios, familiares, incluso amigos, que está mucho más cabreados por lo que cobra por su cargo público Ana Pontón, Pablo Iglesias en su momento, o yo, que porque un rey fugado tenga decenas de millones de euros en paraísos fiscales? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿No? Y en base a esas preguntas, quizá podemos tener muchas respuestas, ¿no? Sí. Non sei, eu quizás aí creo que tamén hai outra reflexión, non, a respecto de por que unha persoa vota sobre o que podemos pensar que obxectivamente en contra dos seus intereses, non?
E neste momento eu penso que aí hai unha reflexión que ten que facer tamén a esquerda, creo que non só a nivel estatal, sino a nivel europeo, e é que cando tú non cumples non coas expectativas e coas túas promesas, o que estás é deixando un terreo para que outras persoas, digamos, outros movimentos, neste caso a extrema dereita, ocupe un espacio político. Eu creo que no Estado español ahora mismo estamos pois nun punto de inflexión. Acabamos de vivir unha pandemia que se utilizou non como bueno, que evidentemente estuvo aí, non? Pero que tamén frenou ou se utilizou como excusa para frenar moitos compromisos que se adquiriron en relación pois, coa investidura de Pedro Sánchez. Non? Falamos desde a derogación da lei Mordaza até a reforma laboral, até pois, un cambio fiscal que ten, ¿no? que producirse, porque aquí, bueno, pois, temos unha fiscalidade, vamos, que un obreiro paga moito máis pois, que calquer empresario, e desde logo todo isto pois, está influindo nas posibilidades de darlle resposta á sociedade. E claro, realmente o que vemos é que cando a esquerda fai políticas de dereita, o que está é entregando a toda esa xente á dereita e á extrema dereita, porque hoxe nos temos, eu creo que moitos ámbitos onde debemos de facer un traballo importante, e creo que o estamos facendo, non? Desde incorporar o feminismo como unha cuestión básica da transformación social, facerlle frente ao cambio climático, enfrentar, non? Os retos que neste momento temos, pero hai un que sigue sendo clave, e é como darlle emprego a xente que vive pois, na Galiza de hoxe, en Cataluña, en Madrid ou en calquer outra parte do planeta. Eu creo que a esquerda tamén ten que recuperar o debate non só sobre os dereitos en abstracto, sino tamén ter unha alternativa que realmente lle dé futuro aos traballadores e traballadoras e sexa capaz non, de que vexan que a alternativa está aí. E eu, nese sentido, sí que creo que estamos, pois, quizáis nun momento no que hai unha decepción moi forte cun goberno que se decía que era o máis progresista da historia, pero que 2 anos despois non moveu as pezas fundamentais do que foi asentando a dereita nos últimos anos, non? Nin desde o ámbito educativo até o ámbito da lei Mordaza, até as contrarreformas laborais, ou realmente asumir tamén un cambio de discurso a respecto non de que non existe esa España única, non, sino que existe unha pluralidade non de nacións, de lingua, de riqueza, e quizáis aí pois tamén se explica unha parte importante de por que a dereita penetra e a extrema dereita ten ese nivel de apoio en determinados segmentos sociais, non? Total. Sí, agora, ademais, vos dous representadas de dúas forzas políticas que tiveron un avance importante nos últimos anos, que lidera a oposición en Galiza e a máis Esquerra Republicana, que recentemente asumiu a presidencia da Generalitat. Agora hai moitos retos. Comentabas a cuestión do ecoloxismo, a cuestión dos dereitos civis de amplo espectro, que ademais son os principais atacados pola ultradereita que comentábamos antes. A esquerda como pode reorganizar, non? A través do exercicio do poder nas institucións, cales son os retos, por exemplo, en clave de presidir a Generalitat de Esquerra chega ao goberno, e como pode facelo tamén o bloque daqui a uns anos. É dicir, como ocupar as institucións e revertir esta decepción probablemente da clase traballadora coas esquerdas do Estado. Sí, lo comentaba Ana. Yo creo que las izquierdas tenemos que demostrar quizá mucho más que el resto de formaciones, que aspiraciones, que ideas políticas que podemos gestionar, ¿no? Hay un mantra que viene a decir que la derecha gestiona mejor, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Es como, bueno, una leyenda urbana, ¿no? Como la mujer de la curva, ¿no? Todo este tipo de cosas. Creo que Esquerra Republicana, por la pregunta directa que se me hace, ha sido criticada por asumir una realidad que es que, valga la redundancia, hay que hacerse cargo. Queremos, como políticos y políticas, hacernos cargo de la realidad, por muy terrible que sea. Y hoy es terrible, ¿no? Cataluña es un país extraordinario, mi país es un país extraordinario, con una cultura, una lengua, un pueblo extraordinarios, pero también con extraordinarios datos de exclusión social.
de precariedad. En Cataluña hay un 36% de paro juvenil. En Cataluña hay un 18% de paro femenino. En Cataluña ha habido el último año 10.000 desahucios. En Cataluña han desaparecido 4.000 pymes, 4.000 pequeñas empresas el último año. En Cataluña hay diferencias de renta per cápita entre poblaciones muy cercanas. Apenas les separan 10 kilómetros de 35.000 euros. 35.000. En Cataluña hay diferencias de esperanza de vida. Se vive más en según qué barrios que en otros de Barcelona. 10 años. 10. En Cataluña, 1 de cada 3 niños y niñas son pobres. Pobres. En Cataluña hay 1 millón de pobres. 1 millón. Y que yo sepa esto, que nosotros y que nosotras sepamos esto, que digamos esto, y que principalmente queramos luchar, batallar, crear, idear, pactar políticas contra esto, no nos hace menos independentistas, no nos hace menos republicanos y republicanas, y evidentemente no nos hace menos de izquierdas. Nos hace, creo, humildemente, más útiles, más políticos y políticas y más verdad, ¿no? Y creo que con la que está cayendo está bien ser útil, ¿no? Y hacerse cargo de esta realidad, querer gestionar, liderar, gobernar el mientras tanto es lo que hay entre el hoy y tus sueños, tus objetivos, ¿no? Y ese mientras tanto se tiene que gestionar, se tiene que gobernar. Y nosotros lo queremos hacer, porque nuestra experiencia es que si no lo hacemos nosotros, lo hace otro. Habitualmente contra nosotros. Así que quizás es bueno hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que ha hecho Esquerra Republicana. Y creo que el paradigma ha cambiado en el Estado, y creo que es positivo. Creo que en los últimos 40-45 años hemos visto el Estado en sus diferentes formas, ecuaciones gubernamentales, pactar de una forma muy cómoda con el nacionalismo de derechas gallego, catalán, vasco, y eso ha cambiado, ha cambiado. Ahora el Estado, en su aritmética más progresista posible, está obligado a pactar, gobernar, acordar con el independentismo de izquierdas gallego, vasco y catalán. Y eso creo que ya es una buena noticia, ¿no? Bueno, eu diría, primeiro, que sí que me parece que hai un cambio de paradigma non só na política, sino tamén nas expectativas que ten hoxe a sociedade, non? Creo que vivimos nunha sociedade que evolucionou cara algo máis líquido e que tamén fai que haxa moitos sectores da sociedade que o que queren son respostas para o aquí e o agora, non? E esa reflexión sobre que temos que dar unha alternativa, non, para os problemas de aquí e agora, aínda sabendo que hai algúns aspectos, non, que necesitan cambios estruturais, pero que non podemos renunciar a demostrarlle a xente do noso país que non somos a mellor alternativa para que realmente podan chegar a fin de mes, para que non se sintan estafados cada vez que pagan a factura da luz, para que pensen, non, pois moitos avós e aboas deste país que quizáis os seus netos van a deixar de velos a través dunha pantalla porque a xente aquí vai a ter oportunidades. Nós temos un problema, por exemplo, gravísimo coa emigración, non? Que sigue sendo pois unha lacra que xeración tras xeración seguimos soportando aquí e que eu creo que é a maior expresión do fracaso da dereita en Galiza e tamén deste sistema centralista. Cando tú tes
década tras década, miles de galegos e galegas que teñen que sair a buscar o seu, digamos, as súas oportunidades fora, porque sinten que aquí non teñen futuro. Creo que é o maior fracaso que pode ter un país. E nós, creo que humildemente, tamén temos feito unha reflexión ao longo dos últimos anos que nos permitiu achegarnos a moita xente que ao mellor non se sinte nacionalista. Sin embargo, sí cree que somos a mellor alternativa para poder gobernar este país e para darlle un futuro a unha terra, bueno, que si Cataluña é rica, non che quero comentar Galiza, non? Aí podíamos competir, pero creo que tampouco é o seu obxectivo, non? Porque nós sí que é certo que vivimos en, eu creo que realidades moi diferentes, non? Que os problemas de Cataluña, os ritmos de Cataluña, digamos, o plantexamento que pode ter, que se pode facer desde Cataluña non é o mesmo que se pode facer desde Galiza, pero sí que temos eu creo que esa reflexión conxunta de que nós temos que ser unha alternativa que lle dé resposta aos problemas de hoxe, aínda sabendo, non, que temos obxectivos estratégicos polos que traballar e que, bueno, saber cara onde camiñas sempre é fundamental, pero o máis importante é que cada paso que das leves a máis xente contigo detrás, non? Porque podemos creer que temos, non, a razón en todo, pero si cada vez nos acompaña No, eu diríache, pode ver a Gabriela, a min é bastante difícil que me poda ver. Bueno, sobre todo porque a miña sogra vive en Cataluña. Pero, pero a miña sogra pode ver a Gabriel. Yo me estoy haciendo mayor, ¿eh? Sí. Yo ya no... Estase reformando. Un pouco. Decía no sentido que ás veces hai que cambiar as formas para chegar a sair, a aparecer nos medios de comunicación. Ana, ti pásache no Parlamento Galego, non? Que tes que incluso representar unha alternativa reforzada para intentar aparecer según en que sitio. Entón, en que medida hai un obstáculo para acceder a según que espacios comunicativos que normalmente están hexemonizados por outros partidos políticos, non? E aquí en Galicia penso que é un... Bueno, eu creo que aquí temos dous problemas diferentes. Un primeiro é que o medio, non, que máis está nos salóns e nas cociñas das casas dos galegos e das galegas é a TVG, que estamos pensando en cambiarlle o nome, non? Porque máis que TVG vamos a empeñarlle Telefeijó, porque, bueno, sí, sai casi máis que o presentador do telexornal, é unha cousa absolutamente escandalosa. Eu lembro, cando gobernaba Esperanza Aguirre, que había un gran debate, non, sobre a manipulación, nos medios da esquerda española, non, sobre a manipulación de Telemadrid por parte de Esperanza Aguirre. Eu digo, era un aprendiz ao lado de Feijóo, non? Sin embargo, vexo que hasta mediática progre española sitúa a Feijóo como un exemplo de moderación, e nos levamos aquí cos traballadores dos medios públicos 3 anos facendo uns venres negros para denunciar a manipulación informativa e o secuestro da TVG por parte do Partido Popular, non? Entón, aí nos, digamos que temos un hándicap moi importante, digo, a pesar diso, somos a segunda forza política deste país. Eu creo que a mala noticia para o Partido Popular é que a súa manipulación informativa tamén está alonxando a moita xente da TVG e, por exemplo, se moita xente nova non ten, vamos, eu creo que nunca nunca sintonizou ni tan siquiera galega e chegamos a eles a través de outras vías. Temos o problema da TVG e logo temos o problema da invisibilidade de Galiza, non? Porque Cataluña é moi visible no Estado, pero é que Galiza informativamente está absolutamente... La hemos tenido que liar mucho, para ser visible. Sí, bueno. Nos non compartimos esa visión. Sempre creímos que Cataluña, antes de liala tanto,
tiñan moito peso no Estado, non? Por poboación, bueno, por outro tipo de factores. E o certo é que o problema de Galiza é a súa invisibilidade, non? Que iso fai, bueno, pois que, digamos, non somos periferia para eles, non? Desde o punto de vista informativo e demais. Entón, o sea, eu creo que é unha dificultade, pero nós tamén estamos pois, buscando outros espacios, non? Porque eu creo que non vale quedarse na queixa e que hai que ver como podemos usar as redes, non? Como podemos pois, utilizar calquer momento, non? Para facernos visibles. E aquí tivemos exemplos, eu creo que temos exemplos que son para sentirnos moi orgullosos de tamén capacidade para xenerar debates, non? Se está aquí Carlos Babío no público, a quen lle agradezco moitísimo que este, non? Porque, e cito a Carlos, porque Carlos Babío é un historiador, non? Que ten feito unha labor fundamental para visibilizar, por exemplo, o expolio de Meirás. E hoxe, detrás do debate que hai de Meirás, eu digo, nós desde Galiza estamos sendo vanguarda na loita antifascista e demostrando pois, que esos pozos negros do franquismo siguen aí e que conseguimos algo histórico, non? E que haxa unha sentenza que di que o Pazo de Meirás foi roubado polos Franco. E iso é moito máis que unha sentencia, porque é reescribir o relato da transición. E iso estámoslo facendo aquí, desde a oposición, con movimento social e con un silencio absoluto. Ese tema si nos permitiu, non, digamos, aparecer na política estatal, pero é digamos, das poucas ventas que nos conseguimos abrir até o momento, que, bueno, vamos a seguir liando tamén. No, pero yo aquí voy a hacer un poco el pelota, porque creo que, y la sensación que me está dando en las poco más de 24 horas que llevo aquí, es que el BNG no es consciente, el espacio político que representa no es consciente de que tiene aquí una figura política que tendría... Ana es carne de La Sexta, de Telecinco, de... No, prometo que non vou ir a Sálvame ni nada de eso. No, bueno... No. Yo, a miña nai encantaría, pero no. Yo fui porque mi abuela mira Sálvame, entonces, y mi abuela vota, o sea, entonces creo que sí que es cierto que al final nos guste más o nos guste... A mí me encantaría que aquí pues siguiera La Clave con Balbín y poder hacer debates cojonudos, pero no es lo que hay. No es lo que hay. O sea, hoy en día el principal programa que habla de política es En mi casa o en la tuya, de Bertín Osborne. Yo no me río. Es que es así. Entonces, eso te obliga, de verdad, nosotros podemos ser muy puros y puras. La izquierda, joder, somos cojonudos, ¿no? Y hacemos análisis súper finos y eso, ¿para qué? Y yo ahí no entro, y oye, que se lo quede Feijóo, y ¿no? Claro. Entonces le votan hasta las gallinas, ¿no? Claro. Pero tenemos que competir con ellos. Y competir con ellos significa hablar como ellos. Significa hablar donde ellos. En sus espacios. Y nos van a matar, ¿eh? O sea, yo ya sé que si voy a no sé dónde me van a hablar de la impresora y del tuit, de no sé qué, y de que la camiseta me va porque estoy gordo y... Yo ya lo sé. Pero tengo que ir. Es que tengo que ir. Es así, ¿eh? Porque la gente, lo que hablábamos antes, familiares, amigos, vecinos, ven esas teles. Escuchan esas radios. Tenemos que ir y tenemos que intentar demostrar que somos normales, porque la imagen que van a dar es que nos comemos a los niños por la mañana y ¿no? Entonces hay que intentar, y creo que aquí tenéis una persona que puede perfectamente. Yo a Ana la conocí en la grabación de un Salvados y nos impresionó a todos y todas, porque sinceramente no la conocíamos. Para alguien que viene de Galicia, que quizá no está acostumbrada a esos ritmos, fue espectacular, o sea, lo tenía clarísimo y más allá de la edición que quedó como quedó, fue la mejor.
de todos nosotros, ¿no? Y fue un programa coral de diferentes líderes de diferentes partidos, ¿no? Entonces tenéis aquí una oportunidad que creo que tengo la sensación de que no sois conscientes. Y es intentar hacer, intentar entrar, intentar que tenga espacio y ya está. O sea, no tiene mucho más, porque si no, yo aquí no voy a ser muy claro. Si intentamos competir en nuestros ecosistemas mediáticos autonómicos, palmamos. En Cataluña, palmamos. Entonces, tenemos que intentar entrar en el ecosistema mediático español para intentar contrarrestar según qué cosas, ¿no? Y Ana es ideal para ello. Bueno, sabedes que o contratei de manager, non? Sí. Yo cuando me retire seré motivador. Mentras non chama a Sexta, podes convidar a Ana a la fábrica o teu programa en Sí, YouTube. sí. Que para Si quiere comezar venir, encantado. Perfecto. Xa falamos despois. Esquerra Republicana e o BNG teñen un gran apoio entre a xente nova e penso que iso, tanto en termos de mensaxe, non, sobre os temas, non, que máis preocupan a mocidade, como de vehículo, non, de aparecer noutras redes sociais, desde TikTok, non, as novas que van saindo, credes que tendes máis responsabilidade, non, a chegar a vosa mensaxe tamén a outros novos públicos, sabendo, non, que a mocidade, neste caso, no caso galego, vota máis ao Bloque Nacionalista Galego, da forza máis votada entre a mocidade, e que tamén no caso catalán a mocidade tende a ser máis de esquerdas e máis independentista. Hai unha presión en falar máis de ecoloxismo, de feminismo, ou xa está integrado nas forzas políticas? Bueno, creo que falar de feminismo non é unha presión por unha cuestión electoral, o sea, é unha cuestión básica si queremos poder construir unha sociedade democrática. Levamos, creo que nos últimos días moitos e moitas conmocionados, non, por o caso que pasou en Tenerife, que creo que o que nos demostra é que realmente eso son cuestións básicas de dereitos fundamentais e de unha sociedade democrática, porque é evidente que algo falla cando seguimos vendo como hai non un varón, un caso aislado, sino moitos homes que creen que son propietarios das mulleres e que teñen dereito a asesinalas a elas ou aos seus fillos para facerlles dano, non? Por tanto, permíteme que crea que hai cuestións que non as podemos ver nin focalizar desde o punto de vista de como chegamos non? Sino que para nós son parte do noso ADN, non? Agora vexo que hai, por exemplo, un boom verde, non? Que todo o mundo é verde. Digo, pero nós non é que agora sexamos verdes, non? É que nacimos na defensa dun modelo xusto desde o punto de vista medioambiental, non? E frente a unhas agresións moi fortes que había no noso país, non? Pois o nacionalismo sempre foi unha resposta que entendeu que hai que facer algo equilibrado. Hoxe é supermoderno e o máis cool, non? Que pode ser, pero realmente son cuestións que están aí. Eu sí que creo que entre a mocidade hai unha referencialidade porque estamos vendo que cada xeración síntese máis estafada que a anterior, non? E vimos unha xeración pois que nace na crise de 2008, outra xeración que agora se sinte tirada, non? Co que vai pasar despois desta crise da COVID, e temos esa sensación de que, bueno, en vez de estar construindo unha sociedade na que llevamos a dar mellores condicións de vida, estamos dando pasos cara atrás axigantados. E o feito de que a mocidade este mirando cara a nós, eu creo que é un exemplo de como esa política de sempre que representa o bipartidismo está esgotada, non só desde o punto de vista electoral, sino sobre todo desde o punto de vista de poder construir unha alternativa que sexa real. E para min a responsabilidade é non defraudar, porque sí que creo que, bueno, é difícil ilusionar a xente porque non é fácil, pero o peor é defraudar cando xeneras unha ilusión, porque o que estás tirando ao lixo, non, unha cantidade de personas, non, e de capacidade transformadora que creo que é o elemento máis importante, non? E aí sí que creo que temos unha responsabilidade que vai máis alá das redes sociais, non? Creo que temos unha responsabilidade, pois, de cando estamos nunha institución responder, non, a esa expectativa que xeneras, e iso é, por lo menos para min, algo que se diría me obsesiona, ¿no? Que
quen depositou unha mínima esperanza en ti, ao cabo de 4 anos, siga dicindo, sigo mantendo esa esperanza intacta. Isto é como unha relación, non? Sí. Claro, empezar é máis fácil, non? É un momento moi doce, o difícil é manter ese momento doce sabendo que hai etapas diferentes, non? No, sí, yo creo que deben de formar parte de cualquier causa justa, cualquier reivindicación justa debe formar parte de nuestras luchas. Yo hace poco leí un artículo que me horrorizó y creo que conviene tenerlo presente. Era algo así, decía que España es el país en el que se consumen más psicofármacos, ¿no? Sobre todo después del último año, con la pandemia. Se ha triplicado el consumo de psicofármacos en el Estado español y ha aumentado el 20% los suicidios entre 15 y 18 años. 15 y 18 años. Me pareció durísimo. Y creo que bueno, se enlaza con muchas cosas, pero una principal, que es que creo que estamos frente a una generación de jóvenes que estamos perdiendo, que la izquierda está perdiendo. Y los estamos regalando a la desafección política o, peor aún, a la ultraderecha, ¿no? Creo que hay una generación de jóvenes que no solamente está desconectada, sino que está criminalizada. O sea, yo, seguramente, Silvio, Ana, vosotros, vosotras, cuando eres joven siempre tienes que escuchar aquello de, bueno, los jóvenes es que no estáis implicados, los jóvenes es que no os mojáis, pasáis de todo, ¿no? Eso lo hemos escuchado todas y todos, ¿no? Pero creo que hay un cambio que es el culparles. O sea, a mí nadie me culpó de nada. Ahora sí. Ahora, cuando hemos visto a un grupo de chavales y chavalas tomándose algo en la calle, eran los culpables de que la gente se muriera en los hospitales. Y lo decían aquellos que habían privatizado tanto que no había respiradores en los hospitales, ¿no? Esa es la perversión. Y creo que nosotros tenemos que intentar interpelar a esta gente, ¿no? Porque si no, imperará el todos son iguales, que es una frase que seguramente habéis escuchado 1000 veces por parte de mucha gente, ¿no? Todos son iguales. Y es mentira. Y es perversa esa frase. Primero porque Anguita nunca fue lo mismo que Aznar. No todos son iguales. Tardá nunca fue lo mismo que Pujol. Mentira. Segundo, porque si todos son iguales, que se vayan todos y que quede uno, ¿no? Por 40 años. Y tercero, es que si todos son iguales, ¿no? En el 15M, muchísima gente que estuvimos ahí, ese todos son iguales, esa indignación ligada a conciencia de clase, porque la indignación es finita, pero la conciencia de clase es infinita, ¿no? Ahora quizá no pasa tanto. Esa indignación puede articularse en torno a soluciones, discursos, liderazgos de ultraderecha, de derechas, sobre todo con las instituciones, con partidos de izquierdas en las instituciones, ¿no? Y creo que es peligroso, sobre todo porque después del todos son iguales viene el yo no voto más. ¿Habéis escuchado eso? Yo no voto más. Sí, Pontón me cae bien, pero no voto, ¿no? Claro, ya está. La trampa ya está hecha. Porque el yo no voto más solamente impera, solamente llega, solamente es real en barrios obreros. O sea, y el único día, desgraciadamente, en el que un trabajador de la SEAT es igual que un directivo de la SEAT, el único día en el que
alguien que está todo el día frente a una máquina revisando piezas es igual que alguien que está todo el día revisando o controlando acciones, es el día que se vota. Y en los barrios pudientes de Santiago de Compostela seguramente van todo Dios a votar. Votan a la cabra si hace falta. En cambio, los barrios obreros cuesta más. Nos cuesta más. Necesitamos esperanza, liderazgo, ¿no? Potencia política. Entonces, esa es la trampa, ¿no? Esa es y es un desafío de las izquierdas, poder contrarrestarlo. Pero hay soluciones, ¿eh? Hay horizontes de esperanza, como comentábamos antes. Hay políticas que se pueden hacer y que pueden captar y que pueden interpelar a toda esta gente. Bueno, sin embargo, ademais, creo que a mocidade está participando moito. Eu esa idea non de a xente nova como pasota, creo que non é real. Outra cousa é que sí que temos un problema a veces para integralo en como nós participamos en política, non? E quizáis a reflexión que tamén temos que facer é como somos capaces de incorporar as súas asendas, a súa preocupación e as súas estruturas, non, a esquemas que quizáis non son os máis convencionais. O que está claro é que se ti non te ocupas da política, a política ocúpase de ti, e que eso para moita xente nova sí que debería de ser a principal reflexión que fagan, porque eles sí que van a ser quen máis padezan as decisións de hoxe, e aí temos algo importante que facer, non? Imos ir acabando. A presenza de Gabriel hoxe aquí con Ana pon nerviosa a algunha xente, eso é evidente, non? Pero o certo é que a colaboración, neste caso entre Esquerra Republicana e o BNG, nalgúnas ocasións, como foi na Comisión de Investigación do Albia, ten resultados tangibles, ten impacto, neste caso, en clave galega. Acabar con esa mensaxe de esperanza, non? É posible colaborar tamén nas institucións, entre máis aló das bandeiras, non? En cousas tangibles, non? Eu penso que a experiencia de Gabriel é interesante nese ámbito. Sí, yo recuerdo esa comisión que comentabas, la mejor, la más preparada, y quiero recordarlo, quiero reivindicarlo, fue sin duda Alexandra Fernández, que creo que ahora está en el proyecto del BNG y fue una extraordinaria parlamentaria en esa comisión, en toda la legislatura en definitiva, con unos costes personales muy determinados. Pero sí que es cierto que nosotros al final hacíamos nuestro trabajo, ¿no? Que era intentar incomodar o reflejar las mentiras. Yo llevo 4 comisiones de investigación, 3 de ellas en torno a corruptelas del Partido Popular, no es nada nuevo, y una, la del Albia, ¿no? Y para mí ha sido la más dura. Porque yo cuando interrogo a Aznar, a Aguirre, a Villarejo, a Pino, al final son mentirosos, corruptos, han espiado, difamado, perseguido, pero lo del Albia era diferente, por razones obvias, ¿no? Y ahí me encontraba con gente que negaba, o sea, estábamos hablando de políticos, políticas, cargos. Los peores son los funcionarios grises que permitieron todo aquello, ¿no? Mandados, supuestamente, pero a nosotros y nosotras, por ejemplo, nos negaban que aquello era una línea de alta velocidad. Sistemáticamente. Desde Pepiño Blanco hasta Ana Pastor, pasando por el cargo de Adif. Y les enseñamos un cartelón, con una foto con ellos, inaugurando la línea de alta velocidad. Te decían que no eran ellos. Pepiño Blanco. O sea, brutal. Lo peor, que no abrimos ningún telediario. Y no lo abriremos. Jamás. Eso es lo peor, ¿no? Lo único que podemos aspirar, yo creo que la gente como nosotros y nosotras, es a intentar que la gente se lo pase por WhatsApp. Es así, ¿eh? La buena noticia es que la gente nos vota, ¿no? Así que creo que
que hay un espacio enorme de coordinación, de multiplicación de fuerzas, desde el respeto evidente a nuestros tiempos, procesos, idiosincrasias. Bueno, creo que hay todo un camino a recorrer que es muy interesante por parte de Euskadi, Galicia, Cataluña, y que podemos condicionar mucho a gente que no está acostumbrada a ser condicionada, ¿no? Y creo que eso es siempre muy positivo, y liderazgos como el que representa Ana aquí en Galicia, pues bueno, para muchísima gente en Cataluña, aunque ella no lo sepa, pues es un motivo de esperanza, ¿no? Bueno, non me poñer colorada, xa sabe Gabriel, en todo caso, que nos sempre tivemos desde as diferencias, porque creo que o BNG é unha forza política non homologable a ningunha outra, non? E temos tamén a nosa idiosincrasia, non, desde o punto de vista político, pero sí é certo que hai moitas cousas que nos unen a Galiza, Euskadi e Cataluña, e sobre todo que hai un ámbito importante no que temos que traballar, non? Moitas veces, sobre todo a nivel de Estado, o problema que temos é que a alternativa á esquerda española, claro, é tan fea, non? que provoca unha reacción na que a veces temos que ser consciente no marco no que traballamos, pero que ahora mismo sí que creo que temos o reto no que queda de legislatura de conseguir que algúns aspectos, no, que digamos, todos puxemos sobre a mesa no debate de investidura acaben de concretarse, no? Desde a derogación da reforma laboral, a derogación da lei Mordaza, a camiñar tamén cara ao respeto que a esa pluralidade que nos representamos e ese recoñecemento, e que aí, bueno, pues sempre creo que toda a colaboración vai ser boa, e non só para Galiza, creo que para o conxunto do Estado, porque é moi evidente que eu creo que as nosas diferencias, non, a debates que están plantexando digamos, o nacionalismo, o soberanismo catalán, vasco e galego, sí que representa unha alternativa social frente a, bueno, a partidos de Estado que creo que están demasiado apegados, non, aos poderes económicos e fácticos e demasiado desapegados da realidade de miles de cidadáns. Moi ben, pois moitas grazas a Gabriel e a Ana e a todos e a todas por seguirnos tanto aquí físicamente como por o YouTube. Moitas grazas e ata sempre. Gracias. Xente que procura ser feliz, seremos valentes como Mohamed Ali. Chegou o momento de pasar a acción.